tiene un poco de tiempo atrás. ¿Hasta qué año lo remontamos? Hasta mediados de los 50. Las fechas no las recuerdo con mucha precisión, pero por ahí es cuando estaba ya de estudiante universitario. Poco a poco me fui acercando al marxismo. Creo que las luchas que he podido presenciar han ido madurando. Así es como vamos madurando los ciclares. Recuerdo, por ejemplo, mucho que marcó mucho mi impresión fue el levantamiento de Arequipa en 1950. Un levantamiento popular contra la bodría. Costó bastantes años. Partió a raíz de una lucha, una huelga de los estudiantes secundarios para la independencia. Todo eso y otras cosas han ido marcando. En esa forja, hice clases, fui participando y a su vez la mente se fue abriendo, por otro lado algunas lecturas, se fue acercando más. Hay un hecho importante de ese tiempo. Todos sabemos que el año 53 murió Stalin, un gran marxista-leninista. Y fue una gran conmoción en el mundo. Por entonces las personas nos íbamos formando, estudiábamos en textos de Stalin. En esa época había más textos de Stalin que los de Lenin, y eran de precios módicos. Por ejemplo, Cuestión del Leninismo, un tomo voluminoso, muy bien empastado, excelentemente traducido, costaba un precio bajísimo. Al alcance de los estudiantes. Una obra sumamente importante. Bien. En el año 56 hubo otro hecho en el movimiento comunista internacional. El famoso discurso de Rousseau. Un discurso secreto en el Comité Central, pero que al día siguiente estaba publicado en los periódicos del mundo. Obvio que había una artera y negra corrupción. Eso repercutió mucho. Yo ya estaba muy próximo al partido, en Arequipa, ahí fue donde comenzó todo esto que estoy diciendo. Unos defendíamos a Stalin, yo eso porque el poco conocimiento de su obra Prende. ¿sí? El poco conocimiento de su obra y todo lo que había hecho, la gran guerra patria, pues la lucha contra la Alemania nazi, en fin, todo eso y la construcción del primer país de la tierra, que en algo nosotros sentíamos y vivíamos. Así pues rechazamos las tesis siniestras de Khrushchev. Además, como todos sabemos, ese texto de Khrushchev es un conjunto de adjetivos, de infamias, palabras, sin emoción alguna, como por ejemplo decir Iván el Terrible, sádico, loco, el más grande criminal de la tierra. Pero es el conjunto de monstruosidad, nada más. En esas condiciones yo me fui cuajando más. Admiraba a Stalin, reitero, un gran marxista, un gran hombre. Eso no quita que vaya haciendo errores, es cosa aparte. Así fue como me acerqué hasta buscar la militancia. Por entonces había en la ciudad de Arequipa una tendencia obrerista, de comillas, que difundía la peregrina tesis de que solo quienes eran hijos de obreros podían ser militantes del Partido Comunista. Obviamente un error grave, ¿no? Un absurdo en concreto. Esa fue la situación que a mí no me impidió ingresar al partido durante buen tiempo, quizá años. Por su condición social.
porque no era hijo de obrero, en síntesis. Pero persistí en querer ser militante. Y que me sigue, lo conseguí. Llegué a hacerlo. Ingresé a militar en Arequipa, en una célula, en la cual guardo gratos recuerdos por la composición, obreros, también intelectual. Yo ya había tenido contacto y trabajo con obreros, obviamente. Conocer la clase de esa manera es algo reconfortante. El temple, acero, esa es la clase proletariada. Gratos recuerdos. Los intelectuales, se podría decir que negaban, coachudaban, pero más en hablar, mucho en hablar. Faltaba orar. Parece que hay quienes las palabras son suficientes. No cumplían con las elementales obligaciones de la época. No hablo de tiempo de trabajo, no. Las elementales obligaciones eran cosas subsidiarias. Quinta tarea, por decir. Así fue, comenzando a militar. Todos sabemos que los militantes somos incorporados al partido y al ser uno adopta un nombre. Ahí adopté el nombre de Alba, pero por una razón que le expliqué, por lo que María te había enseñado, que el marxismo de hablar en español. Esa es la razón. Como he dicho, un nombre que fuera español y que no hubiera en otras lenguas. Bueno, sobre el nombre se crecen tantas imaginerías, tantas pedas de tiempo absurdas, que causa un poco de risa. Pero fue un nombre estudiado, investigado. Un nombre escogido, pero no tampoco una no gran... No era así un nombre escogido por las razones dichas, pero no tampoco una gran búsqueda de investigación, nada, es una cosa muy simple y concreta. Preferí ese nombre, me parecía bueno. Tiene algo que ver con, quizás, con un personaje, Álvaro Fáñez, quizás, No lo relacionó en esa época. no, en esa época no, quizás, por eso digo. Álvaro Fáñez es un personaje muy importante, el mío sí. Así. De ahí viene el nombre. No tiene otra fuente ni otro origen. Es el simple, expuesto, concreto. Las cosas son muchas veces más simples de lo que la gente ilustrada, sobre todo, se imagina, creen. Bueno, allá ellos son manías. Y su problema. Y sus problemas son de ellos, no nuestros. Este es el origen del nombre y así comenzó. Mi dedicación, cierta preocupación por labores orgánicos, me llevó a trabajar en comisión de organización. Me ayudó bastante porque pude ver una realidad. Una cosa es lo que el marxismo dice que es partido y otra es esa realidad que encontré. ¿Sí? Sin embargo cumplía mi tarea, lo mejor que podía. ¿Existía el partido ya en ese tiempo de Arequipa? Funcionaba, existía. Pero era un organismo, por un ejemplo, tenía una persona que dirigía o era miembro de esa comisión a nivel más alto que yo. Tenía que ir a buscar a su trabajo. El nombre no recuerdo. ¿Cuánto tiempo? El artesano. Había que sentarse en su taller, esperar largas horas sin terminar sus preocupaciones para que tuviera un poco de tiempo. No era una persona dedicada. No era útil. Esto me fue haciendo ver que yo no podía ser un papel. Seguí trabajando y fui dedicándome más a cuestiones políticas. Creo que la política es el alma, la clave de las cosas. Bien, me fui preocupando por estudiar un poco la situación peruana. Mi dedicación no se orientó hacia cuestiones estudiantiles, no obstante yo era estudiante. Siempre me ha parecido que más importante
en el ambiente que se movía en Arequipa era trabajar como obrero en la hacienda. Trabajó también en estudiantes, obviamente, pero no como cosa principal. Existía una gran masa obrera. Arequipa, una considerable, no tan grande, pero considerable más obrera. Dentro relativo que son los países, por ejemplo, nuestro país y Arequipa, pues, entonces no era tan grande como hoy. Creo que otro es importante, porque hay que destacar cosas que son sustantivas, son las situaciones ligadas a elecciones. Para mí también fue otra, llamémosla así, sorpresa, en el fondo profundo disgusto y un claro rechazo, el ver cómo las personas se movían en época electoral y algunos resultaron ser marxistas, hasta comunistas, pero no organizados, de acuerdo con los principios. Quien no está organizado no es comunista. Eso es lo simple y concreto. Razón que los movía las elecciones, las candidaturas, los diputados, los senadores. Lo que se llama oportunistas. Obviamente será. Entonces he tenido ocasión de, en buena parte, de espectador, que a veces es útil, porque un espectador puede ver y juzgar. Y como uno está tan inmerso en el problema, o como uno es tan nuevo, no tiene mayor pito en el problema, simplemente está ahí de oyente. Como a veces se dice, un tonto útil. No tanto. No, nunca soy tonto, más bien. Ahí. Pero eso, el llamado tonto es otra cosa. Eso es. Tal vez son personas que son nominaciones propias. Ahí he visto un tejemaneje de toreros, asqueante. Ahí quizá comenzó a acentuarse mi rechazo a las elecciones, porque no tenían sentido. Porque ganada la aprobación, el apoyo, con tal o cual resultado, se acababa esa actividad. He visto también tráfico de vueltas, ver gente combatiendo, salir a las calles, sin saber y ver, ser testigo directo de cómo las huelgas se traficaban en bufetes, abogadiles, incluso de supuestos comunistas. Pero comillas. Eso me genera un rechazo, claro. Pero en fin, uno tiene que ir aprendiendo sacando lecciones. Así que aprendo. Creo que otra cosa importante ya viene a ser la formación de un frente de liberación nacional. Más o menos en los años 50 comienzos de los 60, por ahí está. Hay más de política, entre comillas. Recuerdo entre eso que fui comisionado dentro de una grupo de personas para ir a ataque, para ir a plantear cuestiones políticas. He sido como estudiante estudioso, más o menos lo mismo. Viajó a la ciudad de Cali. Sí. Y tuve ocasión de ver otra realidad partidaria, cortados por la misma piquera. El mismo apoltronamiento, el decir comunista. ¿En qué año fue? Es el comienzo de los 70. Y también las mismas cuestiones ya que preparándose para las elecciones y candidatos, grandes discursos, grandes declamaciones o figuras de comunistas, quizá buenos hombres, buena fe,
buena intención, pero hay un mito de la iglesia, con las buenas intenciones de enterrar el invierno. Con impresión coadyuvante a lo anterior. Tuve que venir a Lima. Antes de eso, recuerdo, entonces el comité de diputados tuvo una posición muy clara, y entre ellos que no cabía formar un frente de liberación nacional. Aún no se había formado, sino que eran los criterios que se debatían. Pues un frente de liberación nacional tenía que ver con ese frente vietnamita, cuyo objetivo es la revolución, el poder. Pues teníamos con otros que si se trataba de elecciones era un frente electoral, democrático, no tenía por qué agarrarse un nombre simplemente para traficar con una empresa. Esa fue la posición del comité, conseguir una lucha, pero creo que es buena posición. Expresaba por lo menos en lo medular un rechazo a todo lo que nos hace. Bien, tuvimos ocasión de venir a Lima, también una delegación, para allá una región bastante por el país. Una versión porque es el voz populi conocido en el Perú. Porque cómo veía yo las cosas. Ahí he visto a los políticos más importantes. También lo mismo. Mucho se le va a traer entonces el problema del Frente de Defensa del Petróleo. Entiendo que el sustantivo era positivo, una defensa de la riqueza natural peruana frente al imperialismo norteamericano, la IPC en concreto. Pero también lo mismo que manejes politiqueros, pero ya en grande. Tuve ocasión de conocer a muchos personajes. Bueno, quizás innecesario nombrarlos, por interés, como uno ve, que veía. Así, totalmente. Bueno, le queda asqueando. Porque el centro no era la revolución. El centro era cómo ganar curules, que seguía la misma senda que Jorge Acosta, si mal no recuerdo, había planteado ya en la campaña del 45 contra el Frente Democrático Nacional. El marxismo, según el señor Marx, Engels en particular, usa las elecciones como propaganda y agitación. Pero el señor Acosta, que plantea, y estamos documentos, decía que eso era una idea trasnochada. El problema era ganar curules. Eso lo vi potenciado en esa reunión. El Frente de Liberación Nacional, que fue que se formó. Bien, por eso fue gestando en mí esas ideas. En síntesis, que el marxismo es otra cosa. Es la gran ideología invencible de la clase. Y esa ideología es la patria nutricia del partido. Y el partido es para conquistar el poder. Esa es la razón. Eso fue para Marx, quien lo creó. Eso fue para Lenin, que nos dio el partido de nuevo tipo. Aún no conocía al presidente Mao Zedong. Recién comenzaba a saber cosas, pequeñas leyes. Porque no había unos textos. Yo no recuerdo por entonces solamente circulaba un texto mimeógrafo. Pero no era democracia. No, el presidente no lo hizo. Bien, pero yo recién comenzaba a conocer esas cosas. Y lo que yo escuchaba chocaba con lo que yo veía.
en los textos, en los libros, en la película. Lo que usaba y discutía con algunas personas no me convencían, sus razones eran palabras vacías, cosas peregrinas. No obstante que muchos de ellos eran antiguos militantes. Pero el choque con el marxismo era muy evidente. Creo que sí, sí. Eso, tener un más comprendí mejor y decía, también comprendí que lo mejor es pero más por estudiar, más por ver qué pasa en este país. Así me fui desarrollando, así fue mi militancia, así comencé. Un hecho importante, por ejemplo. El partido tuvo un candidato al que apoyó, creo que es 30. Pero las presiones que yo he visto eran para llevar o hacia el propio día o hacia el partido, que es el señor lo digo, ¿no? O hacia el señor de la UNA. Lo real. Pero luego, ¿cuál fue? Hablando de la elección del 72, que fue anulada. En enero creo que fue, el 73, una regada del golpe de Estado que comandaba el Pérez Rodríguez. Entonces, hubo una gran redada en todo el país, porque no eran muchísimas personas, como evidentemente una persona tan importante no tenía para qué estar en la redada, es un problema que yo no sé, no estuve en él en concreto, pero sí sé, ¿no?, que después de eso, quienes quedaron en la dirección, no sé quiénes hayan estado metidos en esa dirección, resolvieron que se votara por Perón. Y así fue. Más prueba de tráfico. Era pues evidentísimo cómo se jugaba con la buena voluntad y el trabajo de esforzada militancia. En ese interín yo estaba en ello. Ya conocí un poco más el presidente Mao Zedong. En Ayacucho, la más grata y profunda impresión que tuve fue conocer el campesinado, descubrirlo. Mi mente fue golpeada por esa inmensa realidad. Claro, en mi pueblo también hay campesinos, son distintos. Campesinado ayacuchano, de las tierras nuestras, un campesinado inmensamente pobre. Soporta todo el peso semisolar, agobiante. He conocido gentes en condición de pongos, que venían a las casas de las haciendas, trayendo su propia comida para alojar por semanas. He conocido gente que tenía incluso, campesinos digo, que tenían que recorrer decenas de kilómetros llevando ese alimento para cumplir igual función y hacerlo en los ministerios domésticos a una ira del patrón, a darle su trabajo magisterial, por ejemplo. He visto luchas campesinas, he visto represiones fuertes. Eso marcó profundamente mi comprensión. Entendí lo que era el campesinado, ese campesinado pobre de nuestro país. El campesinado que por centurias combate, brega, lucha, trabaja en comunidades y que los siglos no pueden acabar. Más bien son vigorosos y desarrollan contra viento y marea. No son el alma de la tierra. Eso es lo que eso me hizo comprender una cosa, que la base del Perú es el campeonato. Es
una de las cosas que hay aprendido, que también pero me grabó profundamente. He visto también un congreso de estudiantes, ayudé a organizarlo, hasta hacerle una protección adecuada para la seguridad. Y comencé a ver cómo era la bufalería, temblaba. Pero cuando alguien realmente salía al frente, se volvía muy democrático. Interesante. Ahí tuve una impresión. En Goy, una zona del departamento de Apurímac, creo que ahora está en la provincia de Ochasca, zona, hubo una matanza de campesinos. Fue denunciada en el Congreso. Los campesinos pedían apoyo para su lucha, muy justo, muy comprensible. ¿Y cuál fue el debate? Reunimos del partido con dirigentes nacionales que se desplazaron para, como titiriteros, manejar. No, muy simple. No se puede dar ese apoyo porque habría que hacer una resolución contra el gobierno de la Unión. Si es atacado así, entonces puede haber golpe de Estado. El eterno cuco del golpe de Estado. Como si alguna vez al pueblo le pidieran permiso, le consultara para el golpe de Estado. Eso tiene otros niveles. Creo que todos lo entendemos. Y esto fue hasta luchas, hasta debates dialécticos, ya no con palabras, ¿me entiendes? Pero al fin y al cabo, imponía a rajatabla, contra la opinión general de la inmensa mayoría. La juventud es rebelde. Si los jóvenes son rebeldes, no serían jóvenes, creo. No es malo que los jóvenes sean rebeldes, es bueno. Corresponde a su propia edad, a su propio momento de maduración. Joven que no es rebelde, entonces es teneco, es anciano. Están pateando el alma. Tiene que ser brioso, enérgico, fuerte. Porque es futuro, pues. ¿Sí viste, Sarita? He sido partícipe directo. Así que las palabras, al fin y al cabo, por mucha razón que se tenga, quedan aplastadas simplemente. Interesante. Ya bien he visto. Teníamos una huelga nosotros para votar a una llama del Cuerpo de Paz. Eso escribió Kennedy. Esa persona se permitió cachetear a un alumno en la clase. Humillante, ¿no? A todos sus compañeros. Primero, es indignante para los peruanos, me parece humillante para una joven, obviamente. Hubo una huelga para votarlo. Compacta, combativa. Y nos pidió de todos los modos que se la suspendiera transitoriamente para la celebración del Congreso. De este que estoy hablando. En torno a eso, 63, creo que es un noveno Congreso de Estudiantes. He visto muchos personajes que por ahí deambulan libros. Y algunos son los que andan perorando, con elucubraciones, hasta por el nombre mío, si fueran dos. Bueno, pues interesa, grande. ¿Qué pasó? Se suspendió con el compromiso solemne de que terminado el Congreso, en ese evento donde se abordaría una huelga nacional si no salían de su Cuerpo de Paz. Entonces, en el momento en que los barrería. Pero, perdón, en el Congreso exigimos, y la fecha no se puede, no es táctico, y después la vamos a acordar ya con la nueva petición, la nueva fecha. Reiteramos la petición, exigimos, no es momento adecuado, estamos ya en la parte final del año, no hay que complicar las cosas. Tuvimos que hacer la huelga solo, reiniciar con nosotros con 50 días.
¿Dónde estuvo el apoyo de las palabras? Nada, el aire la llevó. Pero la combatividad de esa huelga, de esos estudiantes, de ese pueblo, los barrió, los obligó a salir. La embajada norteamericana, en sus instrumentos, hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Todo ofrecían. De dar tales beneficios a la universidad, tales ventajas, etcétera, etcétera, pedir disculpas públicas, en fin. El oro y el moro, como se dice. Con una sola condición, una solita, que no fueran lanzados. ¿Qué iba a pasar? Que iba a quedar su prestigio. Y en ningún lugar de la tierra se habían votado. Pero tuvimos una gran victoria. Los sacamos. Los soltamos. Por primera vez fueron sacados. Por primera vez fueron arrojados. Tuvieron que irse, llevar sus maletas y mandarse mudar. No sé si ustedes, bueno, ustedes deben conocer al señor Scott Palmer, ese que da entrevistas, caretas. Él era miembro de ese cuerpo de paz y cabeza, y hay que meter una especial consideración. Hasta ahora te acuerdas de eso. Por eso digo, parece que no he olvidado el hecho. Yo no escuché, se me ha dicho que Radio de La Habana había propalado que esa era la primera vez que tal cosa sucedía, que era una lucha antiimperialista justa, etc. Así ha sido. Pero, como ya dijera en otra conversación, explicar algunos problemas, explicar nuestra posición, nuestra manera de ver. Hay un fondo importante, la gran lucha entre marxismo y religión, la gran polémica. La gran polémica ha sido una cuestión no solo histórica, sino decisiva para el Partido Comunista, en particular para la fracción roja, para la formación del Partido Ayacucho, una verdadera formación del Partido Comunista, porque existía. Y uno fundaba el partido de, no hay que ocultarse de existía, pero no marchaba como debía. Nos reunimos para el calor de ese debate, de esa polémica. Dos bandos contendían. Pero quisiera resaltar que si bien esos problemas eran los que más nos estremecían, nos removían, nuestra combatividad, nuestra lucha, los problemas de la polémica, que la seguíamos y la devorábamos. No nos desligamos nunca de los problemas nacionales. Hicimos una contienda muy importante, porque el Comité de Ayacucho apoyaba a los campesinos, las invasiones de tierra, porque las hemos hecho. Con ocasión de ese Congreso reunido, esos dirigentes que fueron, hubo una reunión del Comité Regional de centro de debate, dos cosas. Una, carácter de clases del gobierno de Belaúnde entonces, hablo de su primera gestión, 63, 68. El otro punto, las invasiones campesinas. Pero lo primero, ¿por qué el comité, ustedes, no están de acuerdo con la línea del partido que plantea que ese gobierno de Belaúnde? Decían así, es de burguesía nacional, y en consecuencia con él cabía, decían, unidad y lucha. Nosotros decíamos, no es de burguesía nacional, es gobierno de gran burguesía, por tanto lucha con él es antagónica.
no pudieron darnos razón. Interesante incluso hasta la actitud. Eran 2 o 3, no recuerdo bien, los dirigentes nacionales que fueron de Lima. Uno de ellos, en toda la reunión, se dedicó a dormitar. Decía, y esto creo que es quizá anecdótico, aparentemente, pero tiene sentido. Uno de los dirigentes se dedicó a dormitar. Él estaba en el problema. No le interesaba, pues. Porque quien le interesa algo creo que está muy despierto por muy cansado que esté. Porque el cansancio no se puede invocar cuando hay problemas importantes que están. Como no pudieron dar razones y nosotros persistíamos dándolas y fundamentando nuestra posición, a mi manera de entender, derrotados, vencidos, fue otra salida, la maniobra, porque siempre han sido, como dicen ellos, gente de mucha muñeca. Término me parece incorrecto en política, y tengo otras cosas, pero en política no creo que sea correcto. Maniobras en otra manera, pero maniobras burdas, pues. Un poco de tabúes, jugadores pegados. ¿Qué dijeron? La cuestión del partido es esa, pero ustedes son intelectuales, estudiosos, entonces a reconocer cosas. Como quien soba el lomo al gato, es lo que yo también me dio. Para decir, ayúdenos, estudien, para que entonces tengamos elementos y cambiar ese espíritu. Pero entre tanto, hay que aplicarlo. Son jugadas, para chicos, con veñabutos. Como entonces llegó con su posición. Y claro, chocaba con la ley del partido. Lo sabemos, chocaba, pues. Pero son por realidades. Lenin enseñado así. Sí, somos un partido unido. Debemos disciplina, la dirección central. En tanto, se sujeta a cuando se aparta de ellos, ya no se la puede respetar. Ya no merece esa dirección. Y lo que cabe es cambiar. Eso dice Lenin. Y si él lo dice, y es un gran marxista, y lo dijo Marx, y lo dice el presidente Mao, a eso nos hemos obtenido siempre. Principios son principios. En otro punto, ¿por qué apoyan las invasiones? ¿Por qué las promueven? Y de la ONU ha dicho de que él va a dar la ley atrás, la llamada reforma. Primero, ¿cómo creer a la gran burguesía? Al enemigo le vamos a creer. Vamos a esperar que nos dé las tierras. Pero un momento hay un punto. Si es que dicen que él tiene esa decisión, entonces presionamos. ¿Por qué razón? Porque nos decían, pero aún no la da porque hay quienes se oponen. Resisten a eso. Entonces, ¿lo lógico cuál era? Pues el propio argumento. Era impulsar las invasiones para de esa manera romper esa oposición que se existía. Un tiempo personalmente. A veces a la gente les gusta romperse la cabeza. Quieren aparentar calor. Cuando muchos problemas en política son cosas claras y simples, de razonamiento sencillo, de sabiduría, que el pueblo la entiende y la comprende, y muchas palabras. Había hambre de tierra, los estados campesinos. Ellos la querían, sus ojos brillaban de alegría, de fuerza, cuando la conquistaban, y eran capaces de enfrentarse y defenderla con su puta sangre. ¿Qué programa de quería? Una larga teoría, una larga digresión. Perder el tiempo. Hay que discutir cuando los problemas son discutibles. Pero no hay que ocioso y estúpidamente perder el tiempo cuando no hay nada que decir y cuando deben hablar los hechos. Y si la masa dice, quiere y siente, bueno, pues quién sabe mejor su necesidad y su problema. El campesinado sabe su necesidad. Los demás se le ocurre mucho. Dice, en el fondo, un cartucho, no queda. Que no dijo muchas cosas. Bueno, también lo mismo, que estudien y sean cautos.
La prudencia creo que es necesaria, ¿sí? Pero no puede convertirse en freno, ni puede tapar los ojos, ni la boca, menos atar pensamiento. Jamás, no puede ser. Así fue otro debate importante. Y creo que en ambos puntos nos derrotamos. Eso nos mostró la calidad, entre comillas, de la iglesia. Yo no digo que los dirigentes tengan que ser altamente ilustrados, no creo en eso. Creo que primero que nada tiene que ser posición de clase. Este del lado del pueblo. Porque si están del lado de él, de su posición, sienten por él. Tienen su voluntad. Quieren lo que ellos quieren. Y piensan como piensan ellos. El dirigente lo que tiene es que agarrar todo esto y convertirlo en un criterio que coja la ley del proceso. Esa es la obligación. Y hecha política convertirla en realidad en hecho. Mediante aparato orgánico, obviamente. Eso me alejó más de los pequeños. Y con esa rica polémica en temas de religionismo, nos puso más fuertes. Nos hizo más seguros, más resueltos, más convencidos de aquello en que creíamos. Las comunistas. Porque ser comunista no es de la noche a la mañana. Es un largo trecho. Así fue. Otro intermedio es hicimos un pequeño periódico. Muy pequeñito, ambiógrafo. Y me duró 16 páginas. Un grupo, pocos, relativamente pocos. Desde los dibujos, hasta imprimirlos, luego distribuirlos, venderlos. ¿Qué nombre se le puso? Bandera roja. Bueno, dice aquí porque hicimos precisión mejor. No le di el nombre. Entonces son estos. Y vas a decir, viene de Hong, de la gran revista de PCC, viene del periódico que publicaron los comunistas alemanes. De ahí sacamos ese nombre. En alemán es Rote Fahne. Me pareció hermoso, porque es la bandera. Y ahí viene. Bueno, lo importante es que ese periódico tan pequeño marcó un hito en el trabajo, porque era devorado, esperado, así modesto y simple, pero muy leído, y amplió nuestra acción, nuestra difusión. Recuerdo entonces que poníamos hacia el socialismo por la revolución, y sería la consigna exactamente así, por la revolución al socialismo, lo cual revela una cosa. No estaba muy nítida, muy clara la cuestión del carácter del etapa de la revolución. Hoy día, bueno, hoy día más aún, hace años ya, me parece que expresaba eso. Nadie está viendo. Nadie tiene ideas brillantes y claras del comienzo. Nadie nació genios absolutos. Hay quienes creen que ven un problema ya, vieron hasta la consumación de los tiempos lo que va a salir. Así no es. Toda idea nace al comienzo, confusa y oscura. Poco a poco se va haciendo clara hasta que llega a ser nítida. Requiere tiempo, hechos, acción. Porque la acción transformadora, por muy modesta que sea, es la que genera la idea. No al revés. El hombre es lo que vamos a poder entender, y eso es lo que yo he comprendido más. El hombre es acción transformadora del mundo. Es haciendo esa acción, transformando el mundo. El hombre genera ideas, genera pensamiento. No es el nombre así. Primero fue el hecho político, después la idea política, y lo comprueba hasta la saciedad y peruana. Eso demuestra la conquista. Eso demuestra el incanato también. Eso demuestra la emancipación. Siempre así de ser así. Y creo que cumplió un buen papel ese pequeño periódico. Modesto, reitero, pero muy bien. Creo que ustedes lo tienen. Muy importante. Ahí es donde parecía en alguna parte por el luminoso sendero de José Carlos Mariatti. Eso es posterior. Posterior. Sí. Me refiero después a eso. Porque alguna vez obtuve una información como que en este mismo diario, periódico que sacaban esto, en alguna parte llevaba escrito esto por el luminoso, pero no es ese. No, todavía no, fue correcto. tiempo después.
Bien. Entonces, hablábamos de ese periódico. Muy bueno. Decíamos que están los documentos, papelito habla, como se dice. Ahí está. No me recuerdo. Primer número. Hay un artículo sobre lucha de clase. Está firmada por Sonia. Y luego es Cámara Nora. Pero interesante. Dice, ahí nos viene eso de poner una especie de cita guía, como leitmotiv, como idea que jala, para que nos guíen todo el artículo. Una idea fuerza, ¿no? Como idea fuerte. Casi todos tienen así una cita. Interesante. Ahí también hay un artículo en otros números sobre el campesinado, donde plantea impulsar las invasiones. Donde se plantea que la revolución será del campo a la ciudad. Ahí está. Una importante consigna. Ahí está el camino. Es en Ayacucho, donde un grupo de personas, yo entre ellas, creo que haber encabezado los actos. Yo los he encabezado, de forma. Ahí encontramos el camino. Les dije que ahí descubrimos, o descubrí yo en concreto, estoy hablando de formación de la ahí fue el campesinado, y su camino, pero la luz del presidente Mastro. Ya entonces había algunos folletos más, como por ejemplo, una sola chispa, pueden dar a perder. Había sido. Hay también una cosa interesante en este documento. Hay un artículo del año 64 sobre el golpe de Estado en Brasil. Muy interesante, sobre cómo ver esos procesos. Es una gran lección ahí. La burguesía nunca armará todo. Sería suicidarse, ¿cómo que? Es muy importante. Hay también ahí